Vamos a continuar con nuestro estudio de funciones, comenzando con un nuevo tema que se conoce como la inversa de una función. Si tú recuerdas, al inicio de esta unidad habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, una función llamada f que tenía que tener una correspondencia, un sentido, es decir, tenía que tener un conjunto de partida, que en este caso siempre por lo general es x, y tenía un conjunto de llegada que normalmente lo representamos mediante y. Esta era una función que iba de x a y, conjunto de partida y conjunto de llegada. Pero la pregunta sería, ¿es posible ahora obtener una función nueva que lo que haga es que sea que se invierta la correspondencia? Es decir, que ahora parta del conjunto y llegue al conjunto x. Que ahora sea al revés, que el de partida sea el conjunto y el de llegada sea el conjunto x. ¿Sí obtendré acaso una nueva función? Por ejemplo, representada por g. La respuesta es no siempre vamos a obtener una función si invertimos el sentido de la correspondencia. No siempre. ¿Por qué? Bueno, si tú recuerdas, habíamos definido también a una función como un conjunto de pares ordenados. Un par ordenado, un conjunto de pares ordenados es como el que te estoy escribiendo, y habíamos dicho que para que este conjunto de pares ordenados representara una función, los primeros elementos no tienen que repetirse, es decir, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3 no tienen que repetirse. Gráficamente, esto sería lo siguiente. Los elementos 1, 2 y 3, que son el dominio, vienen siendo los elementos del conjunto de partida, es decir, aquí sería el 1, aquí sería el 2 y aquí sería el 3. Y los segundos elementos, que es 2, 3 y 4, que también podemos llamarlo rango, son los elementos que pertenecen al conjunto de llegada. Es decir, aquí 2, 3 y 4. Y entonces la relación sería así. El 1 va con el 2, el 2 va con el 3 y el 3 va con el 4. Y hasta ahí todo bien. Entonces, si tú inviertes el sentido, es decir, de y hacia x, tendríamos 2, 3, 4... 1, 2, 3. Ahora lo que va a pasar es que el 2 va con el 1, el 3 va con el 2, el 4 va con el 3. En otras palabras, ahora el dominio sería 2, 3 y 4 y el rango sería 1, 2 y 3 porque estamos invirtiendo la correspondencia. En otras palabras, esta función, sus pares ordenados quedarían de la forma 2,1, 3,2, 4,3. De esta manera. Si te das cuenta, invertí el orden, cambiaron su posición, el rango pasa a tomar la posición del dominio y el dominio aquí en f pasa a tomar la posición del rango en g porque se invirtió. Solo en estos casos podemos decir que vamos a obtener una función aunque yo invierta el sentido. Pero ¿en qué casos yo podría decir que no voy a obtener una función? Voy a borrar esta parte e imagina que ahora te doy los siguientes pares ordenados. Te digo que ahora f es igual a los pares ordenados 1, 2, 2,2, 3,2. Es decir, si es una función porque los primeros elementos no se repiten, 1, 2 y 3, entonces quiere decir que aquí los elementos del conjunto de partida serían 1, 2 y 3, y el único elemento de llegada pues simplemente va a ser el 2. Entonces el 1 va con el 2 va con el 2 y el 3 va con el 3. No hay ningún problema porque los primeros elementos no se están repitiendo. Aunque sí coinciden con el mismo segundo elemento, pero ellos no se están repitiendo, como ves en los pares ordenados. Pero si tú inviertes el sentido, es decir, de y hacia x, entonces ahora el 2 va con el 1, el 2 va con el 3, y el 2 va con 2 y 2 va con 3. Si te das cuenta, un mismo primer elemento va a pasar a tomar varios elementos del conjunto de llegada. En otras palabras, aquí g tendría esta forma: 2,1, 2,2, 2,3. Y si te das cuenta, al invertir la correspondencia, ahora los primeros elementos son 2 y estos se repiten. Y en este caso que decíamos de una teoría que vimos anteriormente, que no es una función. Entonces, este es el detalle. A veces vamos a obtener una función cuando vamos a invertir la correspondencia y en otras ocasiones no. ¿Cuándo podemos decir que vamos a obtener una función aunque yo invierta la correspondencia? Cuando, además de que los primeros elementos no se repitan, los segundos elementos tampoco se repitan. Pero no voy a obtener una función cuando yo invierta la correspondencia si es que los segundos elementos se repiten. Entonces, para que tú puedas decir que puedes invertir el sentido de la correspondencia, es decir, de cambiar el orden del conjunto de partida y conjunto de llegada, es necesario que además de los primeros elementos que no se repitan, los segundos elementos tampoco no se repitan. ¿Sale?
Entonces, solo aquellas funciones donde los primeros elementos y los segundos elementos no se repitan, se puede hacer esta parte de invertir la correspondencia, o sea, ir de X a Y o de Y regresar al conjunto X. Y este tipo de funciones donde los primeros elementos como los segundos elementos no se repiten, recibe un nombre especial y se les conoce como funciones 1 a 1. Las funciones 1 a 1 se definen en la definición número 23 y nos dice lo siguiente. Una función f se llama 1 a 1 si al evaluar la función en un número x sub 1 me da el mismo valor que al evaluar la función en un número x sub 2, pero para que estas dos cantidades salgan iguales implica que forzosamente el número x sub 1 debe ser igual al número x sub 2. Quizás esta definición no se te haga muy claro, pero quiere decir exactamente lo que te acabo de mencionar. La función 1 a 1 es aquella donde los primeros elementos, así como los segundos elementos, no se repiten. Si te das cuenta, aquí los primeros elementos son 1, 2, 3, no se repiten. Los segundos elementos son 2, 3, 7, tampoco se repiten. Por lo tanto, esta función es 1 a 1. Sin en cambio, si yo te doy, por ejemplo, otra función, vamos a llamarla g, y te digo que sería 1, 2, 3, 2, 4, 2. Si tú te das cuenta, el 1, 3 y 4 no se repiten, o sea que sí es una función, pero los segundos elementos se repiten, es 2, 2, 2. Por lo tanto, sí es una función, pero no es 1 a 1. ¿Qué quiere decir que tengamos una función que no es 1 a 1? Que no se puede invertir esta correspondencia. O sea, lo que te expliqué en esta parte. No se puede invertir. Ahora, por ejemplo, aquí te tengo dos ejemplos de funciones. La primera es f de x igual a x más 2. Esta es una función 1 a 1. Ya que si tú le empiezas a dar valores y formar los pares ordenados, te vas a dar cuenta que tanto los primeros elementos como los segundos elementos no se repiten. O lo que sería lo mismo, si utilizas la definición 23, hay que evaluar la función en dos números distintos llamados x1 y x2. Entonces observa cómo la función x más 2, voy a reemplazar primero a la x por x1, como aquí me indica, y luego la voy a igualar a la misma función, pero reemplazando a x por x2. Y eso me va a quedar x1 más 2 igual a x2 más 2. Si yo resto un 2 en ambos lados, ¿qué me queda? Que x1 es igual a x2, que es lo que concluía la definición número 23, lo que implica que esta función es 1 a 1. Si te cuesta mucho, simplemente crea los pares ordenados para que veas que los primeros elementos y los segundos elementos no se repiten. Aquí te tengo ahora un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Una regla de correspondencia x cuadrada es una función, no es una función 1 a 1. ¿Por qué no? Porque si tú te das cuenta, ¿qué pasaría si yo te digo voy a formar el par ordenado con el número 1? Si el 1 lo sustituyes aquí te va a quedar 1 al cuadrado, pues va a ser 1, no hay problema. Pero ¿y si te tomo al menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo? Entonces si tú te das cuenta, al ir formando los pares ordenados me topo con que aquí los primeros elementos no se repiten, pero los segundos elementos ya se comenzaron a repetir. Por lo tanto, como ya se empezó a repetir al menos dos elementos en los segundos elementos, entonces esta no es una función 1 a 1, es decir, que no se puede invertir la correspondencia. Y esto de invertir la correspondencia se le conoce como encontrar la inversa de la función. Entonces, cuando tú tienes una función 1 a 1, quiere decir que se puede invertir la correspondencia, o sea, de y al conjunto x, o lo que es más comúnmente decirlo, se le puede encontrar una inversa a esta función. Una inversa, en palabras básicas, es aquella función que te puede deshacer lo que ya hizo esta función f. Digamos, si tú estás diciendo que g es la inversa de esta función f, lo que representa g es que te deshace lo que hace esta regla de correspondencia f. Eso es lo que te dice a grandes rasgos. Entonces ahora también tenemos algo que se conoce como la prueba de la recta horizontal. Si tú recuerdas, teníamos algo que se conocía como la prueba de la recta vertical, la cual nos ayudaba a saber si la gráfica o la curva que veías en el plano cartesiano pertenecía a una función. La prueba de la recta horizontal lo que hace es que cuando tú observes una curva en el plano cartesiano, te ayude a averiguar si es que esa curva pertenece a una función 1 a 1. Y sería de la siguiente forma. Si tú observas, aquí tengo una pequeña curva trazada y se está trazando una recta horizontal. Pero si tú observas, al trazar una recta horizontal, tocó una vez y tocó dos veces a la curva. ¿Qué quiere decir que toque dos veces a la curva? Si tú observas, aquí tienes un valor x1. Y aquí tú tienes un valor x2. Recuerda que el eje x representa el dominio y el eje y representa el rango. Entonces, si tú tienes aquí x1, date cuenta que tiene la misma altura que x2. Al decir que x1 tiene la misma altura que en x2,
da a entender que cuando tú tomas la regla de correspondencia f y la evalúas en el número x1, te va a dar una determinada altura. Por ejemplo, vamos a pensar que es 8, pero ahora tomas un número distinto del dominio que es x2, pero al evaluarlo igual en la misma regla de correspondencia resulta que te da exactamente el mismo número, 8. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes pares ordenados con los primeros elementos distintos, pero que coincidieron en el segundo elemento, 8 y 8. Por lo tanto, esta función no es 1 a 1. Entonces, la prueba de la recta horizontal dice que si tú trazas una recta horizontal sobre tu curva y la toca en al menos 2 ocasiones, quiere decir que la curva no es una función 1 a 1. Por ejemplo, aquí tienes otra curva. Si tú observas, no importa dónde trace la recta horizontal, ya sea por aquí, o la traces por aquí, o por aquí, o por aquí, no importa dónde, siempre toca la curva solamente en un punto. Lo que quiere decir es que la curva que tú estás observando en pantalla sí pertenece a una función que es 1 a 1. Ahora, como te había dicho, cuando ya tienes una función 1 a 1, ya averiguaste que es 1 a 1, entonces significa que esta se puede invertir. Al invertirlo quiere decir lo siguiente. Si tú observas una función, vamos a llamarla f, clásicamente se nota de esta manera. La forma de pares ordenados, el primer elemento siempre es x, porque es el que está, digamos, representando a los números que van a dar el dominio, y el segundo elemento se obtiene al evaluar los números del dominio en la regla de correspondencia, y eso lo representamos comúnmente como f de x, con la condición de que x pertenezca al dominio de esta función. Es la forma clásica de denotar los pares ordenados. Pero tú al decir que vas a encontrar o vas a invertir esto, lo que da a entender es que ahora f de x va a pasar a tomar la primera posición y x va a pasar a tomar la segunda posición, igual con la condición de que esta x pertenezca al dominio de f. Pero ahora, al invertir esto, quiere decir que esta es una nueva función al invertirse, y esta nueva función se denomina como la inversa de la función f y se representa matemáticamente como una f con un asterisco de esta forma. F asterisco representa entonces la inversa de esta función f minúscula. Observa, la primera función f, que es x, f de x, está representando esta primera figura que estaba aquí, tradicionalmente del conjunto x al conjunto de llegada y, pero al ver que es 1 a 1 se puede invertir. O sea que ahora partimos del conjunto de y el conjunto de llegada va a ser x. Y esa forma de invertir el orden lo va a representar aquí f asterisco. Observa cómo ahora f de x es el primer elemento y cómo x es el segundo elemento. Si tú observas, eso te lo entrega una definición número 24. F asterisco es la forma de representar a la inversa de tu función. ¿Qué es lo que tienes que notar? Que si tú observas, f de x aquí representaba el rango y x representaba el dominio. Pero en la inversa, f de x ahora va a representar el dominio y x va a representar el rango. Cambiaron de papeles. Observa, el rango en la función f minúscula pasa a ser el dominio en su inversa, es decir, en f asterisco. Y el dominio en la función f minúscula pasa a ser su rango en la función inversa f asterisco. Y eso es lo que te está diciendo esta parte. Bueno, en esta parte hay que observar algo interesante. En la diapositiva anterior yo te había dicho que f era simplemente el par ordenado formado por x, f de x, tal que x pertenecía al dominio de f. Y que f asterisco era simplemente invertir este orden. Pero recuerda que el orden solamente se puede invertir si la función es 1 a 1. Solamente si la función es 1 a 1, nosotros podemos hablar de que esto se puede invertir y así hablar de que f tiene una inversa. Pero observa el siguiente detalle. Se supone que f es una función 1 a 1 porque los primeros elementos y los segundos elementos no se repiten. Entonces considera lo siguiente. Si tú al momento de invertirla, o sea para obtener a f asterisco, esta nueva función que aparece al invertir a los elementos de f, ¿crees que sea una función 1 a 1? La respuesta es sí, sí es una función 1 a 1. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes una función que es 1,2, 2,3, 4,5, es 1 a 1. Entonces al invertirla para obtener a f asterisco, simplemente sería 2,1, 3,2
5,4. Como los primeros elementos y los segundos elementos no se repetían en f, al invertirlos tampoco se van a repetir los primeros elementos ni los segundos elementos. Es decir, que esta f asterisco, al ser una función 1 a 1 también, nuevamente tiene una inversa. Y esta inversa de f asterisco se denota como f con un 2 asteriscos, como está aquí. Esta es la inversa de la función f asterisco. Pero si tú quieres sacarle la inversa a f asterisco, donde esa inversa se representa con f asterisco asterisco, simplemente hay que volverle a cambiar el orden a esto, es decir, x, f de x. Y lo que ocasiona es que si tú te das cuenta, regresaste a la función original. Es por eso que se dice que f doble asterisco es igual simplemente a la función original. Ahora, en la definición 25 te dice lo siguiente. Si f es una función 1 a 1, entonces la inversa de f se denota por f asterisco. Y esta está definida por la siguiente condición. X es igual a f asterisco de y, si solo si y es igual a f de x. ¿Qué quiere dar a entender esta expresión? Bueno, te la explico a continuación. Para ello me voy a apoyar de este diagrama que tú puedes observar, donde esta primer figura que tú ves aquí como en color marrón representa al dominio de la función f minúscula. Y ahora en esta parte el color azul representa lo que es el rango de la función f minúscula. Vamos a suponer que f minúscula es una función 1 a 1, tal cual lo dice la definición 25. Entonces, la forma clásica es que el conjunto de partida sea x y el conjunto de llegada sea y. Es por eso que la flechita, si tú te das cuenta, apunta en esta dirección. Pero al decir que es una función 1 a 1, quiere decir que se puede invertir la correspondencia. O sea que ahora el conjunto de partida es y el conjunto de llegada es x. Y esta nueva función que surge al invertir la correspondencia es la que recibe el nombre de la inversa de f y se representa con f asterisco. Entonces, para f asterisco, la parte en color azul es el dominio y la parte en color marrón es el rango. De esa forma. Entonces, lo que quiere decir esta expresión que tú observas es la siguiente. Primero te dice x es igual a f asterisco de y es igual a f de x. Si tú te concentras en esta primera parte, lo que te da a entender es que primero vas a tomar un elemento del conjunto x mayúscula. El conjunto x mayúscula, vamos a decir que sus elementos se representan por x minúscula. Es decir, si este es el dominio de f minúscula, entonces esta x minúscula la puede tomar tu función f, o sea, la regla de correspondencia f. Y al tomarlo, ese tomarlo se representa con f de x. Aquí te estás diciendo, la regla de correspondencia f está siendo evaluada en el número x minúscula, o sea que lo está tomando. Y al tomarlo, la regla de correspondencia te arroja un nuevo número. Y ese nuevo número se llama y. Entonces, esta y igual a f de x está representando eso, que tu regla de correspondencia f minúscula toma un numerito x del dominio de f. Al tomarlo lo va a convertir en un nuevo número y ese nuevo número lo vamos a representar con y minúscula. Eso es lo que representa la ecuación y igual a f de x. Ahora, ¿y qué representa la otra ecuación? La de x igual a f asterisco de y. Bueno, que si es una función 1 a 1, entonces ahora lo que puede hacer es que este nuevo numerito que se llama y minúscula lo puede tomar la función que va a la inversa, es decir, que parte de aquí y finaliza en el otro conjunto. Esa nueva función recuerda que la llamamos f asterisco y para representar eso de que la función f asterisco está tomando esta y minúscula se representa de esta forma que tú estás observando aquí. Observa f asterisco y entre paréntesis una y, estando a entender f asterisco evaluada en y, o lo que es lo mismo decir que la función f asterisco está tomando el elemento y para sustituirlo en su regla de correspondencia. Y al hacerlo te arroja un nuevo número. Y ese nuevo número resulta que es x, el x original con el que partió todo el proceso. Por eso aquí termina. Entonces observa cómo inicias de un lado, pasas por una regla de correspondencia, entregas un número, pero si esta es una función 1 a 1 tiene una inversa. Es decir, que esta nueva función puede tomar a ese número que tú arrojaste y mediante esta función f asterisco te regresa el número original. O sea, f asterisco está deshaciendo lo que hizo f. Por eso te dice que si f es una función 1 a 1, f asterisco está definida por esta condición que te pueda, o sea, esta ecuación de x igual a f asterisco de y y igual a f de x significa que f asterisco o lo que es la inversa de f te puede deshacer lo que había hecho originalmente f minúscula. Eso es lo que quiere dar a entender esa ecuación. Ese par de ecuaciones, perdón. Ahora, ese par de ecuaciones pues tiene otra forma de poderse escribir. ¿Cuál es esa otra forma? Bueno, esa otra forma es darnos cuenta que esto se puede ver como una composición de funciones. ¿Por qué se puede ver como una composición de funciones? Bueno, porque si tú partes de la primera ecuación que dice x igual a f asterisco de y, quedaría x es igual
a f asterisco, pero en lugar de poner la y, como se supone que x es igual a f asterisco de y el sí solo 100 palabras lo representas mediante este símbolo, lo que está dando a entender es que estas dos ecuaciones están ligadas. Tú puedes ir de aquí hacia allá o bien regresar de aquí hacia esta parte. Entonces, date cuenta que aquí en f asterisco de y también está involucrando que y es igual a f de x. Entonces, yo en lugar de poner y, voy a poner su valor equivalente, que es f de x. Y al colocar ese valor, me doy cuenta que esto es la estructura de una composición. Recuerda, por ejemplo, que la regla de correspondencia de f círculo g de x es igual a tener f evaluada en g de x, de esta forma. Entonces, aquí lo que tú estás dando a entender, si te das cuenta, esta notación que te estoy subrayando es muy parecida a esta otra notación. Entonces, como son similares, quiere decir que esto es una composición. ¿La composición entre qué funciones? Entre la función f asterisco y la función f. En otras palabras, entre la función f y su inversa. Y el resultado esperado, ¿cuál va a ser? La función identidad, o sea, x. Y lo mismo puede verse en esta otra parte. Aquí tú observa que tienes y igual a f de x. Sin embargo, al poner y igual a f de x, en lugar de poner a la x, voy a apoyarme de la otra ecuación. La otra ecuación implica que x es igual a f asterisco de y, de esta forma. Entonces va a quedar algo similar a la estructura anterior, solamente que aquí y, si tú te das cuenta, en esta parte te dice, yo voy a tomar un número y, o sea, esta es la de la inversa, del camino que va en esta dirección que estoy marcando. El número y para la inversa que viene siendo su dominio. Entonces, regresando a la notación clásica, normalmente la letra X minúscula representa todo el conjunto de números que forman el dominio. Entonces aquí se tiene la costumbre de no manejar a Y, sino simplemente a X. Por eso estas Y las voy a cambiar por X, por lo que te acabo de decir. Y entonces nota que es otra composición, pero esta vez la composición de f minúscula con f asterisco de x. Y observa que la composición es en un orden diferente que la de arriba, pero el resultado esperado debe ser igual, la misma x. Entonces, si f asterisco es la inversa de f, al realizar tú la composición entre estas dos funciones, sin importar el orden que sea, la respuesta esperada debe ser x, o sea, la función identidad. Y eso es lo que te dice el siguiente enunciado que está aquí. Si f asterisco efectivamente es la función de f minúscula, si tú realizas la composición en cualquier orden, el resultado esperado va a ser la función identidad, o sea, simplemente x. Pero esta es la forma, digamos, de comprobar que nuestra función sí es la inversa de f minúscula. Es una prueba, una comprobación que nosotros podemos hacer para averiguar si la inversa que obtuvimos es realmente verdadera. Y en esta otra parte que estás observando aquí, otra forma de denotar a la inversa, la única notación no es f asterisco, sino que también está lo que es un menos 1. Solamente que a pesar de que podrías pensar en leerlo como f a la menos 1, se lee como la inversa de f. Así que este f a la menos 1 no es lo mismo que decir 1 sobre f. Esto y esto no son lo mismo, porque este menos 1 no tiene nada que ver con el exponente, simplemente dice que es la inversa de f. Pero para evitar confusiones, porque será muy fácil perderse entre estas dos notaciones, ocuparemos lo que es la otra notación del asterisco. Pero ambas representarían exactamente lo mismo en este concepto. Y lo que te había mencionado, por ejemplo, ya resumiendo lo que acabamos de decir, toda esta teoría, decimos que una función tiene inversa siempre y cuando esta función sea 1 a 1. Sabemos que una función es 1 a 1 cuando, además de que los primeros elementos de los pares ordenados no se repitan, los segundos elementos también no se repitan. Si eso se cumple, entonces tenemos una función 1 a 1. ¿Y qué implica eso? Que tiene una inversa. La inversa se puede representar con una f elevado, digamos, a una menos 1, aunque se leería como inversa de f, pero vamos a utilizar la notación de f asterisco. Ahora, ¿qué hace la inversa? Bueno, la inversa hace lo siguiente y te lo explico con este diagramita. Si tú tienes un número x, cualquiera, y se lo pasas a una regla de correspondencia f como tú estás observando aquí, esta regla de correspondencia te lo va a convertir en un nuevo número. Este nuevo número se va a llamar f de x, pero sigue siendo un número. Entonces, este número se lo vas a pasar a la inversa y la inversa lo que hace es que te bota el número con el que inicialmente comenzaste. Es decir,
F asterisco deshace lo que hace F, así como también F puede deshacer lo que hizo F asterisco. Y te preguntarás, ¿y a mí para qué me interesa saber eso de deshacer lo que hace una función o la otra? Bueno, esto te va a ayudar a realizar despejes que probablemente antes no podías hacer. Nos ayuda a despejar ecuaciones de una forma muy eficiente. Entonces, eso es en resumen lo que vimos de lo que es la inversa. Entonces ahora te voy a dar un pequeño ejemplo para cerrar este video. Vamos a encontrar la inversa de una función como pares ordenados y posteriormente en el siguiente video vamos a trabajar con reglas de correspondencia. En esta parte, si tú lo observas, definitivamente f es una función porque los primeros elementos no se repiten. Pero ve que el inciso 1 te pide encontrar lo que es su inversa. Pero la inversa, para que se pueda encontrar, tienes que garantizar primero que f es una función 1 a 1. Vamos a averiguarlo. Aquí está un 3, aquí está un 4, aquí está un 5 y aquí está un 6. Entonces, como no se repiten esos números, es una función 1 a 1. Por lo tanto, tiene inversa. ¿Y su inversa en qué consiste? Simplemente en cambiar el orden de los elementos en los pares. Es decir, 3,1, luego sería 4,2, luego sería 5,3 y luego sería 6,4. Y ahí está, esa es la inversa. Como te había mencionado, el dominio de la función original pasa a ser el rango de f asterisco y el rango de la función original pasa a ser el dominio de f asterisco. Ahora te pide que tú realices la composición. Recuerda que yo te había dicho que al realizar la composición, si es que tu inversa estaba bien, sin importar el orden en que la realizaras, la respuesta tiene que ser la función identidad, o sea, x. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a sacar la primera y tú vas a sacar de tarea, digamos, como actividad la segunda. Para sacar lo que es la composición de f asterisco círculo f, necesitas conocer primero pues el dominio de f asterisco círculo f. Y esto se puede ver como x pertenece al dominio de f, tal que f de x pertenece al dominio de f asterisco. De esta manera. Entonces esto te va a quedar como x pertenece al dominio de f, donde el dominio de f simplemente es 1, 2, 3, 4, tal que f de x pertenece al dominio de f asterisco. Y el dominio de f asterisco es simplemente 3, 4, 5, 6. Entonces la idea es la siguiente otra vez. ¿Qué números de los que están aquí los puedo sustituir en f de x donde la respuesta entre en este conjunto de números? Empezamos primero con lo que sería el número 1, que es el primero, sería f evaluada en 1. ¿Cuánto vale f evaluada en 1? Recuerda que f evaluada en 1 es el segundo elemento. En este caso, pues es 3. Y 3 definitivamente pertenece al conjunto formado por 3, 4, 5, 6. Ahora, la función evaluada en el siguiente número, que sería 2, que es el que sigue. ¿Cuánto vale f en 2? Vale 4. Esto ya lo debes dominar. 4 pertenece definitivamente al conjunto 3, 4, 5, 6. Ahora, el siguiente número es f de 3. F de 3 es 5. Y 5 también pertenece a ese número al conjunto 3, 4, 5, 6. El siguiente número sería 4. Entonces, f en 4 vale 6. Y 6 definitivamente pertenece a 3, 4, 5, 6. Entonces, quiere decir que el dominio de f círculo f asterisco, perdón, de f asterisco círculo f, es igual a todos los números que originaron números que sí pertenecían a los conjuntos. Esos números que originaron a estos números fueron 1, 2, 3 y 4. Este es el dominio de f asterisco círculo f. Entonces ahora vamos a sacar el valor de f asterisco círculo f, que es lo que se nos pedía. Y para hacerlo recuerda que es mediante su regla de correspondencia, que sería simplemente f asterisco evaluado en f de x. El primer número con el que yo voy a probar es el 1. Entonces quedaría como esto, como f asterisco evaluada en f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 vale 3. Ahora, ¿cuánto vale f asterisco en 3? Aquí está f asterisco, recuérdalo. Vale 1. Entonces, ahora, el siguiente número que yo voy a trabajar, pues, es el 2. Entonces, aquí tendría 2 y esto va a quedar como f asterisco evaluado en f de 2. Y f de 2 vale 4. Entonces, ahora sería f asterisco evaluada en 4. Y f asterisco evaluado en 4 es 2. Ahora va el siguiente. Sería f asterisco círculo f, ahora evaluando el número que sigue en el dominio, que es 3, quedaría como f asterisco evaluada en f de 3. Y f de 3 es simplemente 5 y f asterisco evaluada en 5 es 3. El último número sería f asterisco círculo f evaluada en 4. Y esto quedaría como f asterisco
evaluada en f de 4. Y f de 4, pues si tú te das cuenta, es 6. Y f asterisco en 6 es 4. Entonces eso quiere decir que f asterisco círculo f tengo que darle notación de pares ordenados debido a que las funciones estaban en pares ordenados. El primer par ordenado recuerda que es el primer número que sustituiste, que es 1, con el número que obtuviste al final, que es 1. Entonces sería 1,1. Y te das cuenta, el siguiente es 2,2 y el que sigue es 3,3 y el que sigue es 4,4. Si tu inversa está bien, tiene que repetirse esto de que sea 1,1, 2,2 o 5,5, 7,7, 9,9, no importa. La idea es que sean exactamente el mismo número, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. ¿Por qué? Porque yo te había dicho, según lo que habíamos deducido aquí, de que la inversa se puede ver como una composición de funciones esta parte. Eso quiere dar a entender que al hacer la composición sin importar el orden, te dije que la respuesta esperada era la función identidad. Y si tú te das cuenta, cuando tabulas a la función identidad, quedaría esto. Si tú pones que x valga 1 y lo sustituyes en tu regla de correspondencia, que es la misma x, que te queda 1. Si luego vale 2, que te va a quedar aquí 2. Y luego 3, 3. O sea, el par ordenado sería 1,1, 2,2, 3,3. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El número consigo mismo, como aquí ocurre. Eso quiere decir que estos pares ordenados son el resultado de una función identidad, que es lo que esperaba. Entonces, quiere decir que esta sí es su inversa de f asterisco. Es lo que te está dando a entender. Es su inversa. ¿Está correcto? Y ya te enseñé cómo obtener f asterisco, círculo, f. Ahora, cuando tú obtengas f círculo, f asterisco, cuando tú obtengas la respuesta final de los pares ordenados, debe quedarte algo parecido. Pero recuerda, deben ser los mismos números. Por ejemplo, puede que te quede 4,4, 5,5, 6,6. Pero el punto es que deben ser los mismos números en cada par. Pero fíjate cómo los primeros elementos y los segundos elementos no se repiten. Y con esto cerraríamos este video.